Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, con muchas ganas de ver la película. Yo ya la he visto y de verdad que te llega al corazón, ¿ah? Un poquito cuéntame qué te esperas primero de una película como esta y que relata una historia tan importante como muchas. Pues lo primero que me espero es una buena interpretación, sobre todo por parte de Timbo y de Diarra, que cuentan la realidad de la mejor manera posible. Son dos actores, bueno, una actriz y un actor que admiro muchísimo y además son amigos y es como especial, ¿no? Ir a ver su película. Y quiero preguntarte también sobre, estamos hablando aquí de un tema de inmigración. En esta oportunidad está centrado en Canarias, ¿no? Pero no solamente es Canarias, vemos que hay muchos lugares y quiero saber un poco tu opinión sobre también el trato, lo que vamos a ver aquí, muchas cosas particulares, obviamente el trato a las personas inmigrantes, las situaciones en las que llegan, la falta de recursos también por las que se van, un poco, ¿qué opinas en resumen? Pues creo que es importante que se cuenten estas historias porque es una realidad y a veces a las productoras les da un poco de miedo contar la realidad por las críticas, es un poco... En parte les entiendo, pero creo que es momento de seguir contando estas cosas. Además creo que es una buena oportunidad para que actores racializados trabajemos más, que hay mucho talento ahora mismo y se tiene que ver. Yo espero que esta película opte a Goya, me decepcionaría bastante si no, la verdad. Y también la última pregunta es, nos embarcamos en un viaje, es una aventura, ¿no? Es como una road movie de esta protagonista que va a buscar, digamos, su esencia, ¿no? Es que espero, yo trabajé ya con Diarra en Fuerza de Paz y lo poco que le vi tiene muchísima fuerza, además tenía un personaje súper complicado que creo que es muy difícil de contar el personaje que hacía, no sé si lo has visto, pero si no lo has visto, lo que no lo han visto lo recomiendo. Y la espero además que ha pasado tiempo de eso, entonces solo espero que ella esté a más nivel y creo que es la persona adecuada para contar esta historia. O sea, yo estoy encantado con estar aquí, con muchísimas ganas de verlo. O sea, Que disfrutes de la película, seguro que te va a conmover muchísimo. muchas gracias. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, yo ya he tenido el placer de verla. Sé que es una película que va a llamar mucho a la cooperación, sobre todo, ¿no? Quiero que me digas la importancia de que se visualicen, que una visibilidad a películas como esta. La importancia, pero ¿en qué sentido? ¿A nivel de Exacto, para solidarizar, para que tengan también una mayor perspectiva de todas estas personas inmigrantes que viven no solamente en Canarias, aquí nos centramos en Canarias, pero estamos hablando de varios lugares y también la forma en la que son recibidos, ¿no? A veces. Sí, yo creo que es importante dar visibilidad a historias como esta, porque al final lo que se cuenta generalmente es cuando uno haya llegado aquí y lo que pasa de cara de la gente de aquí hacia los que vienen, ¿no? Pero nunca se explica por qué la gente huye de su país. Nadie se va de forma voluntaria, nadie que deja a su familia atrás, a sus hijos o a su madre o a su pareja o sus hermanos. Entonces creo que es importante para que la gente empiece a empatizar y entiendan que es importante cooperar en estos asuntos. ¿Crees que estamos avanzando en este tema de la inmigración conforme vemos que pasan los años se está volviendo más duro y hay más, sabes, una falta de empatía enorme? Creo, bueno, me gustaría pensar que sí, pero creo que no, que estamos retrocediendo y sobre todo también porque el tema de la televisión no nos ayuda, ya que lo están vendiendo de una forma bastante tóxica y lo que más pena me da a mí personalmente es que hablamos de números constantemente, no hablamos de seres humanos, no hablamos de vidas humanas. Entonces la televisión lo que está haciendo es saturar a la gente, igual que con la guerra de Siria y todo eso, que actualmente tú lo ves comiendo y sigues comiendo como si estuviese viendo a los Simpsons. Y Realmente asiento contigo cuando hablas porque estamos totalmente de acuerdo, creo, en este tema, porque creo que la televisión, más que ayudar en las noticias, meten miedo y no son nada buenas, no son nada favorables, pero bueno, esperemos que esta situación se acabe y que de una vez se vean por qué esta gente huye de estos países, por qué la gente viene. ojalá, ojalá sí, se ponga más visibilidad y terminemos con el discurso de odio que está generando Vox principalmente. Ojalá. Gracias. Vamos allá. Primero, Alex, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien, gracias. Feliz de presentar esta peli canaria en Madrid a nivel nacional y bueno, abriendo temporada, por así decirlo, ¿no? Es verdad que no, las películas nunca paran, pero parece como que en otoño la gente y los espectadores, que yo también soy espectador, estamos esperando las películas del otoño y esta es una de ellas. Lo que te iba a comentar, estamos viendo Érase una vez en Canarias, una película centrada sobre la inmigración. En este caso, estamos centrados obviamente en una historia particular, ¿no? Es un viaje, digamos, de esta protagonista en Canarias, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar para que el público sobre todo vaya a ver una película tan emotiva, con tanto corazón y con tanta verdad?
Pues mira, a mí la verdad que más allá de la historia, porque desgraciadamente cada día en los informativos tenemos la película, es el corazón que le puso Yara, la protagonista, que trabaja con una fragilidad, una honestidad y con una mirada nada victimista. Ella, el personaje que construye, me parece que es como de una belleza que he hecho en castellano, ¿no? Y con los elementos que tiene la película, ¿no? Con el viaje que se hace ella, con la fábula que va contando a lo largo de la historia, la hace como muy rica, muy abrazable. Para mí es una película como que te apetece cuidarla, y con los tiempos que corren en los que desgraciadamente los informativos casi que no nos obligan, porque es elección de cada uno, pero conllevan que la gente esté cada día más fría frente a muchas noticias que te podrían romper el corazón. Pues esta peli te recuerda la realidad, ¿no? Y lo que hoy mismo yo estaba leyendo en los periódicos nacionales. Es lo que hablaba antes con los invitados, con algunos invitados, sobre un poco la frialdad con la que se toman estas noticias, o que no son, al final, no ayudan al tema de inmigración, porque es como más meten odio, o meten, ¿sabes? En lugar de cooperar, de buscar cooperar y de buscar la empatía con esas personas que no sabes por qué. Primero, por qué han huido de su país, por qué se encuentran aquí, qué buscan, sino que tratamos de una forma diferente, ¿no? A ver, ¿tú cómo ves esto? ¿Se está avanzando realmente en la cooperación hacia las personas inmigrantes? Hombre, pues mira, yo como chicharrero y con familia en Canarias, yo solo puedo hablar en la vida en general, de lo que conozco, de lo que vivo y conozco de primera mano. Y mi familia en los últimos años lo que ha hecho es evolucionar en conciencia, porque de hecho uno de los centros está cerca de donde viven ellos, eh, y pueden verlo directamente, no verlo como una noticia, sino vas con el coche y ves la realidad, y de hecho cada vez es más. Y mi propia familia viene también de emigrar de un lado a otro, y España lo ha hecho, y al final yo, la frontera siento que es de lo más grave que puedes poner en este planeta. Fronteras mentales, fronteras patrióticas, fronteras de cualquier tipo. Los muros solo crean guerras, y al final yo a día de hoy lo que más me ayuda a seguir caminando es el corazón. Así que en casos individuales, como te puedo decir el de mi familia, sí siento que se ha crecido, pero es que cada uno tiene la elección. O sea, cada uno cuando ve una noticia elige lo que hacer con ella. Si pasar, hacer así con el dedo o hacer así con la página, o realmente pararse y ser consciente de que te puede pasar a ti primero, y de que estamos viviendo en este mundo, y que la frialdad que muestres con una noticia en un día te puede llegar dentro de un mes, un año o 40 años. Para terminar también, Alex, un antes y un después de esta película, de este personaje, de esta historia tan conmovedora, y que creo que a muchos espectadores les va a calar en lo más profundo. ¿Un antes y un después a qué te refieres? De tu personaje y de incluirte dentro de esta historia, ¿no? Pues mira, pues a mí me gusta mucho la historia porque es un personaje pequeño, sin embargo, cuando lo leíamos en guión, cuando lo hablaba con Armando y con Kira, con quien trabajamos en la historia, y con Yara, pues veíamos como que qué entidad le dábamos a este personaje para que cerrara bien la historia, ¿sabes? De hecho, hubo mucho trabajo, se cortaron escenas que habíamos grabado porque el director así lo creyó conveniente y así se lo pudo permitir, porque eso no se lo permiten muchos directores, porque realmente la historia pasa por tintes tan dramáticos que lo que buscábamos no deja de ser dramático lo que ocurre, pero que tuviera un cierre más, digamos, más tranquilo, más sereno. Entonces el personaje, este personaje de fábula, porque también mi personaje cuenta una historia de él que no sabes cuánto hay de verdad y cuánto de mentira, y solo al final descubres la realidad. Siento que lo mismo, ¿no? Que a través del corazón es como logra sublimar la historia, como logra aquel encuentro con el personaje de ella. Es que claro, es que es el final de la película y tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Cuando se encuentra con el personaje de ella, pues digamos que esa unión dan sentido a muchas preguntas que no solo te haces en la película, sino que en el día a día, cuando ves noticias, cuando en la convivencia con tu propia familia dices, ¿qué habría hecho yo en esta situación, ¿no? Y me parece bonito el cierre que tiene.
Un placer, como siempre, hablar contigo. Ya sabes, Alex, que aquí nos tienes. Así que para terminar, Alex, te doy el micro para que invites a que no se pierdan Érase una vez en Canarias. Hola, muy buenas, soy Alex García y nada, os invito a ver Érase una vez en Canarias. Si estáis cansados de la frialdad de los periódicos en las noticias, un poco de arte, un poco de cine y corazón. Un beso. Quería darte la enhorabuena, ya te lo he dicho detrás de cámaras. Una película tan emotiva, una película con mucho corazón. Estamos hablando de un viaje especial de este personaje, para no ser spoiler, pero ¿cómo así nace esta historia de Érase una vez en Canarias? Pues esta historia nace después de vivir la crónica que está sucediendo en Canarias, de la llegada de muchos migrantes y conocer sus historias de vida y querer contarlo en una película, ¿no? Y querer condensar esas historias de vida, esas historias tan dramáticas pero a la vez tan humanas en un largometraje. Bueno, también te quería comentar, ¿tú crees que actualmente se está avanzando en el tema inmigración? Porque vemos que a veces las noticias tratan de otra forma el tema inmigración, ¿no? De una frialdad o hasta quizás dependiendo también el canal o la gente que plasma esta noticia con un poco de odio. ¿Tú crees que estamos evolucionando, Armando? Yo creo que el enfoque que se le da en los medios es muy frío, efectivamente, y que al final se habla de números, se habla de llegadas, se habla de cuestiones con imágenes muy, ya yo diría que genera una indolencia, ¿no? Que nos parece siempre lo mismo, y acostumbrarnos a eso, normalizarlo, creo que es deshumanizar y va en contra de lo que es la condición humana, ¿no? Y lo que nos hace tener alma y tener espíritu, que es el amor y la conexión, la perdemos completamente, ¿no? Y por eso a través de la ficción pues lo que queremos es contar historias de vida, como decía, y poder emocionar, ¿no? Y llegar a la gente a través de esas emociones. Claro, y conocer así las historias más íntimas, el por qué esta gente huye, porque a veces no es porque quieran, muchas veces. Claro, al final hemos normalizado esa imagen del migrante llegando, los tirados con las mantas de Cruz Roja encima, y detrás de ahí hay familias, hay mujeres, hay madres, hay niños, hijos, hijas. Toda esa historia que cualquiera de nosotros en la situación de las personas migrantes pues haríamos lo mismo, ¿no? Y yo creo que es hora de expandir el núcleo y pasar de nuestro pueblo, nuestras naciones, a amar a la tierra y a ser un solo país, la humanidad, ¿no? Eso es un poco Somos todos, los países son multiculturales, al fin y al cabo. Somos una mezcla de somos la esencia de muchos países. Hacia eso va la humanidad, hacia unirse, ¿no? Hace 500 años no sabíamos ni que existía Sudamérica y en Canarias no sabíamos que existía Europa. Entonces yo creo que ahora mismo, hace muy poquito que nos hemos encontrado, por así decirlo, es normal que haya conflicto, pero yo creo que es hora ya de romper eso y empezar a vernos como una sola raza. De verdad deseo que vaya muy bien la película, sobre todo que no se pierdan esta maravillosa actuación de todo el reparto que tienes. Muchas gracias, un placer. Primero, chicos, ¿cómo estáis? ¿Y qué esperáis de una película como esta, llena de tanto corazón? Estamos hablando de una road movie con una protagonista, creo que va a calar mucho en el corazón de muchas personas, ¿no? Bueno, es difícil hablar de una película que todavía no hemos visto, vale, pero bueno, ayúdanos un poco. La temática me refiero, estamos hablando sobre una persona que inmigra, una migrante en Canarias, pero aquí nos centramos con una historia en Canarias, pero vemos que hay muchos, ¿no? Inmigrantes hoy en día y también sobre cómo se toma también en las noticias este tema, que muchas veces no se toma de una forma favorable, que llame a la cooperación, sino que llame a la frialdad un poco y a veces hasta el miedo, ¿no? Bueno, pero es que creo que todos somos emigrantes. Los emigrantes, los españoles hemos emigrado a muchos países. Yo he sido emigrante profesionalmente y personalmente cuando me he encontrado en países muy jovencito como en Londres, donde bueno, pues había gente que te trataba muy bien, gente que sufrías un poco el vacío. Y yo creo que este tipo de temática de películas sobre todo son constructivas, sobre todo para los que son bastante ignorantes y consideran que la emigración es algo que no les pertenece a ellos, sino que la emigración es algo que necesitamos todos para convivir. Exactamente el tema de la película no lo sé exactamente, pero el tema de la migración para mí es importantísimo porque tenemos que convivir todos juntos y nos necesitamos. Es decir, aquí no hay unos mejores que otros. ¿Cómo ves? O sea, yo creo que siempre que hay visualización sobre este tipo de temas nos ayuda a avanzar como sociedad y hacer que las mentes se abran un poquito. Es lo que quería preguntaros para terminar, porque la importancia de visibilizar esta temática que no se explora mucho dentro del cine español, ¿por qué creéis? Vamos a ver si que se moleste nadie. Yo que he trabajado 15 años en Latinoamérica y yo pienso que ya España ha evolucionado muchísimo. No creo en esa especie de España que dicen que los españoles no sabemos de alguna forma valorar lo que viene de fuera, pero todavía quedan, digamos, desgraciadamente, mentes políticas, sociales, incultas, ignorantes, que consideran que los emigrantes son ciudadanos de segunda. A lo mejor los que piensan así son ciudadanos de tercera, ¿no?
pero yo pienso que España es un país que tiene clarísimo que la convivencia entre todos es maravillosa, es un país muy abierto a otras personas que han venido de otros países como nosotros hemos sido inmigrantes en Venezuela, en México, en otros muchos países, o sea que no. Refiriéndome a la situación también de políticos que no ayudan a veces con sus palabras, ¿no? Determinadamente a personas que más bien tratan de tener o de posicionar el odio, quizás. Sí, bueno, es que al final políticos así ha habido siempre. Yo creo que los que tendrían que emigrar son los políticos. Tendrían que emigrar y sentarnos nosotros donde están ellos directamente. Es decir, el problema es que la talla de los políticos no dan la talla directamente para entender eso. Nada más que generalmente, salvo excepciones, solamente piensan en sus bolsillos, en sus egos, en sus historias. Es decir, pero yo creo que el ciudadano en este país y en otros muchos damos ejemplos de convivencia, de cariño y de afecto, aunque siempre, como te digo, hay gente bastante ignorante. Hay de todo en todos los países, de todo nos encontramos. Yo espero que lo paséis muy bien viendo. Primero, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy contento, muy nervioso, pero bien. Sí. Yo ya he tenido el placer de verla, enhorabuena. Yo creo que va a ser una película que va a calar mucho en el corazón y sobre todo en la cabeza de muchas personas, ¿no crees? Guay. Yo creo que también sí. O sea, yo interpretando el personaje de Amar me di cuenta de que estamos haciendo un trabajo muy grande y es muy necesaria también. Sobre todo eso, sobre todo la reflexión que deja, ¿no? Una persona que viene de fuera con solo un objetivo, en buscar de su padre. Y luego también el personaje que interpreto yo, que doy la vida, y también ¿no? Dice, ¿por qué voy? Me voy. Todo eso no lo pensamos y tampoco habla. ¿Por qué esta persona toma la decisión de irse? Y luego también enseña perfectamente de que todo lo que venimos en patera no quedamos aquí, porque algunos se quieren ir. Claro que sí, es decir, no solamente es un viaje de un sueño, obviamente que esta protagonista quiere cumplir, también estamos hablando de viajes de miles de personas que a veces no llegan al destino, de vidas que se dejan atrás y sobre todo también algo muy importante y quiero que me des tu opinión al respecto, es sobre también cómo se trata este tema en las noticias, que a veces se mete más miedo que ayuda, ¿no? ¿Cómo crees tú? ¿Estamos evolucionando o no con respecto a la cooperación hacia los inmigrantes? Yo creo que no estamos evolucionando para nada, pero proyectos como esta hace que evolucionamos. Yo creo que a partir de ahora todas las personas que vamos a ver esta película salimos pensando diferente, salimos viendo a los inmigrantes diferentes y sobre todo yo no estaría en esta película si no me hubiese gustado el guión, si no hubiese saber que esto no iba a concienciar o va a ser como los de siempre. Necesitamos más películas como esta, ¿no crees? Necesitamos mucho más películas como esto, necesitamos directores racializados, actores racializados, guionistas y necesitamos productoras racializadas y porque creo que de esta manera contaremos nuestra historia como nosotros queremos. Armando ha podido plasmar esta historia simplemente porque también ha investigado mucho y se considera que es africano también. Sí, aparte estamos viviendo, los países son multiculturales, es decir, la riqueza está en la cultura de cada gente que trae, eso también es muy importante. Canarias es África, para mí es eso. Gracias. Me quedo con eso, un placer enorme conocerte y que vaya muy bien la película y sobre todo que la gente la vea mucho. Hay que ir al cine a verlo, a partir del 22 estamos en cine y es, o sea, vale la pena verlo, tienes que venir a ver como sea esta película. Muchas gracias. Primero, ¿cómo te encuentras? ¿Nerviosa antes del preestreno de la premiere aquí en España? Nervios no, más bien ilusión de que por fin se cuente una historia de la que viven las personas migrantes con una realidad que es indiscutible. Armando ha escrito el guión con mucho cariño, con mucha dignidad y respeto y ya por fin nos merecíamos un guión que contase nuestras historias como realmente las vivimos y en primera persona, dándonos unos personajes súper potentes y protagónicos, así que estoy muy contenta. Yo creo que deberían haber muchas más historias como esa. Estamos aquí centrada en la historia de tu personaje, en un viaje que la va a llevar a descubrir, digamos, ¿no? Para no hablar con spoilers, a descubrirse ella misma y a descubrir sus orígenes. ¿Cómo ha sido para ti interpretar este personaje y qué reto has tenido? A ver, pues la verdad que ha sido difícil porque yo he nacido en España, pero soy de origen senegalés, entonces me he criado con la cultura más bien española, aunque también conservo la senegalesa. Entonces la vida de Nola es la de un inmigrante que, bueno, había escuchado historias de cerca, de amigos y tal, entonces más o menos sabía, pero es como vivirlo en propia carne. Entonces pues me he dado cuenta de que
no haber tenido muchos estudios o muchas oportunidades cambia tu vida de una forma drástica, y el haber nacido en un lugar u otro cambia tu destino totalmente. Entonces ha sido difícil, y también poner el acento canario, que en la película tengo acento canario y en verdad no, así que bueno. Estoy de verdad, espero que con mucha ilusión y sobre todo que la gente le abramos con esta película un poco de corazón y un poco de cabeza, ¿no? Estas historias que se ven diarias. Claro, a ver, es hora de que la gente se sensibilice y que empatice con los migrantes, porque siempre solemos ver cifras y números, pero no nos ponemos en la piel de esas personas para ver lo que realmente les ha motivado a sacrificar sus vidas y venir aquí. Siempre nos quedamos en ha venido 10 pateras o han venido 150 migrantes, en el número, ¿no? Y los vemos como un estorbo y tal, y no son. Tenemos que abrirnos más, darles una oportunidad y que muestren que en verdad todos somos iguales y en verdad no somos tan diferentes, aunque seamos de diferentes continentes. Y ya para terminar, la última pregunta era, ¿crees que también estamos avanzando a nivel político? Porque hay muchos políticos a veces reticentes ante la llegada de inmigrantes. Vemos cómo fomentan más el odio que una cooperación, ¿no? entre la gente. Bueno, a ver, yo creo que todo empieza también desde nuestros gobiernos. Yo creo que nuestros gobiernos también deberían de hacer una introspección y cambiar algunas cosas del país y luego ya mirar al plano externo, ¿no? Yo creo que si las cosas fueran bien en nuestros países de origen, nadie cogería una patera y viniese aquí. O sea que ahí está el verdadero problema, que no dan los recursos a la gente que vive allí. Entonces la gente abandona el país y se viene a Occidente a buscar un futuro mejor. Así que... Vale, hola, soy Yara Yuf, interpreto el personaje de Nola y os animo a ver la película Érase una vez en Canarias, del director canario Armando Ravelo, y os aseguro que os va a dejar una lección y os va a dejar marcados.